Cada domingo llevo a mi hija a nadar. Mientras tanto, mi marido va al gimnasio. Pero un día, mi hija me susurró al oído: «Mamá, en realidad papá nunca va al gimnasio». Me quedé de piedra. Así que, al domingo siguiente, decidí seguir a mi marido en secreto. Y lo que descubrí me dejó en un estado de shock que jamás habría imaginado. Resulta que él... Antes de empezar la historia, por favor, decidnos en los comentarios desde qué parte de España o del mundo nos estáis viendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y podamos traeros historias aún más interesantes. Los cálidos rayos del sol de la mañana se filtraban por las rendijas de las cortinas del dormitorio, anunciando la llegada del domingo. Para la mayoría, el domingo es un día para remolonear en la cama, pero no para la pequeña familia de Aitana. En aquel acogedor chalet adosado en las afueras de Madrid, el domingo tenía un horario fijo que se había cumplido a rajatabla durante los últimos 2 años. Aitana se levantaba al alba, se ocupaba de sus quehaceres y luego se afanaba en la cocina preparando un desayuno sencillo pero nutritivo para su marido y su hija. Removía las tostadas con tomate y aceite de oliva, cuyo aroma llenaba toda la cocina, mientras miraba de reojo el reloj de la pared. El tiempo parecía volar cuando el corazón estaba feliz, y Aitana se sentía la mujer más afortunada del mundo. Tenía una casa confortable, una hija inteligente llamada Cala y un marido atractivo que parecía cuidar mucho su salud, llamado Damián. Damián salió del dormitorio con el rostro fresco tras la ducha matutina. Llevaba un conjunto deportivo completo, pantalones largos de chándal y una camiseta transpirable que envolvía su cuerpo atlético. Sobre el hombro llevaba una gran bolsa de deporte que parecía repleta de material de entrenamiento. Damián siempre decía que la salud era la inversión a largo plazo más valiosa. Por eso acudía religiosamente al gimnasio cada domingo por la mañana hasta mediodía. Aitana apoyaba totalmente la costumbre de su marido. Incluso se sentía orgullosa de tener un esposo tan disciplinado a la hora de mantener su forma física y su resistencia, a diferencia de los maridos de sus amigas, que empezaban a dejar que sus barrigas crecieran con la edad. Aitana colocó las tostadas en la mesa del comedor, recibiendo a su marido con una sonrisa amplia y sincera. Aquella mañana transcurrió como un guión memorizado. Desayunaron juntos con una charla ligera sobre los planes de la semana siguiente o las gracias de Cala en el colegio. Cala, sentada en su trona, comía con apetito mientras contaba de vez en cuando alguna anécdota divertida sobre un amigo suyo. Damián la escuchaba con paciencia, acariciando de vez en cuando la cabeza de su hija con ternura. Esta escena era la definición de la perfección para Aitana. No había peleas, ni tonos de voz elevados, solo calidez familiar. Una vez terminado el desayuno, Damián se levantó y cogió su bolsa de deporte. Era la señal de que había llegado el momento de su separación temporal. Su rutina dominical se dividía en 2. Damián iba al gimnasio del centro de la ciudad para hacer un entrenamiento de pesas que, según él, no era adecuado para una niña pequeña. Mientras, Aitana llevaba a Cala a la piscina municipal, un lugar familiar, para practicar las habilidades motoras de su hija. Damián se acercó a Aitana y le dio un beso suave y prolongado en la frente. El aroma del gel de ducha de Damián olía a fresco en la nariz de Aitana. Damián le susurró que hoy entrenaría duro para quemar las calorías de la cena de anoche. Aitana rió suavemente y animó a su marido. Luego, Damián se dirigió a Cala. Se agachó para ponerse a su altura y le dio un beso en su mejilla regordeta. Le pidió a Cala que obedeciera a su madre y no se portara mal en la piscina. Cala asintió obedientemente, agarrando su patito de goma favorito. Terminado el ritual de despedida, Damián caminó con paso firme hacia su coche, saludando con la mano una vez más antes de que el vehículo arrancara y abandonara el jardín. Aitana observó cómo el coche se alejaba hasta desaparecer en la curva de la calle, y luego se apresuró a preparar las cosas de natación de Cala. El trayecto a la piscina estuvo amenizado por los alegres cantos de Cala en el coche. Aitana conducía con una sensación de paz. Imaginaba lo sana que era su familia. Su marido hacía deporte, su hija nadaba, y ella misma se mantenía activa. Al llegar a la piscina, el ambiente ya estaba bastante concurrido por otras familias. Aitana ayudó a Cala a cambiarse, le puso los manguitos y la llevó de la mano a la piscina infantil, poco profunda. El agua de la piscina esa mañana estaba fresca y cristalina. Cala soltó un grito de alegría en cuanto sus pies tocaron el agua. Aitana, con paciencia, le enseñó a mover las piernas y a contener la respiración. La risa contagiosa de Cala llenaba de calor el corazón de Aitana. Sentía que todo el cansancio de llevar la casa y su trabajo a tiempo parcial quedaba compensado al ver la felicidad de Cala. Durante casi 2 horas jugaron en el agua. Aitana era una madre muy protectora, pero que permitía a su hija explorar. No se limitaba a sentarse en el borde de la piscina mirando el móvil, sino que entraba al agua con ella, vigilándola de cerca. Sin embargo, por alguna razón,
Hoy Kala parecía un poco diferente. Entre risas, la pequeña se quedaba en silencio varias veces, con la mirada perdida hacia la entrada de la piscina, como si estuviera pensando en algo demasiado profundo para una niña de 5 años. Aitana le preguntó si estaba cansada o tenía hambre, pero Kala solo negó con la cabeza y volvió a jugar. Aitana lo atribuyó a un simple cambio de humor infantil, algo habitual. Quizás Kala empezaba a tener sueño por el cansancio de moverse en el agua. El sol comenzó a subir y a picar en la piel. Aitana decidió que era hora de terminar la sesión de natación. Convenció a Kala para que saliera de la piscina, y ella obedeció sin muchas protestas. Caminaron hacia los vestuarios de mujeres. El sonido del agua de las duchas y las conversaciones de otras madres llenaban el espacio. Aitana bañó a Kala con esmero, limpiando los restos de cloro de su pelo y su suave piel. Después de aclararse y vestirse de nuevo, Aitana sentó a Kala frente a un gran espejo para secarle el pelo largo con una toalla. Fue entonces cuando ocurrió el momento que lo cambió todo. Aitana frotaba suavemente el pelo de Kala con la toalla, observando el reflejo del rostro de su hija en el espejo. Kala no sonreía. Su mirada de ojos grandes se encontró con la de Aitana en el espejo. Había una seriedad inusual en aquel rostro inocente. Aitana detuvo sus movimientos un instante y le preguntó con dulzura qué le pasaba. Kala se giró para mirar a Aitana. Sus manitas agarraron el borde del pañuelo de Aitana, tirando suavemente para que el rostro de su madre se acercara. Aitana se inclinó, acercando su oído a los labios de Kala, pensando que su hija le susurraría un deseo de helado o un juguete nuevo. Pero lo que salió de la boca de Kala no fue una petición caprichosa. Su voz sonaba débil, casi como un susurro de viento, pero cada una de sus palabras se clavó en el corazón de Aitana con toda su fuerza. Kala dijo que en realidad papá nunca iba al gimnasio. Aitana se quedó en silencio, tratando de procesar la frase. Rió torpemente, pensando que Kala estaba bromeando, o que lo había entendido mal. Intentó explicarle a Kala que papá iba al gimnasio, un lugar donde la gente levanta pesas muy grandes, así que por supuesto que era hacer deporte. Sin embargo, Kala negó con la cabeza con firmeza. Sus ojos miraban directamente a los de Aitana, una mirada llena de honestidad pura, sin artificios. Kala continuó su frase con detalles que hicieron que a Aitana se le helara la sangre. La niña dijo que la ropa de papá nunca olía a sudor, ni olía mal como la del tío Marcos después de jugar al fútbol. La ropa de papá siempre olía bien. Olía igual que el jabón que usaba la tía Noelia cuando papá la llevó una vez a su casa. Kala dijo que recordaba ese olor porque era dulce, como a vainilla. El corazón de Aitana pareció detenerse por unos segundos. El nombre de Noelia apareció en su mente como un relámpago. Noelia era una vieja amiga, o más bien una conocida del pasado a la que no había visto en años. ¿Cómo era posible que Kala conociera el olor del jabón de Noelia y cuándo la había llevado Damián a su casa sin que Aitana lo supiera? Aitana sujetó los hombros de Kala, intentando controlar el temblor de sus propias manos. Le preguntó con voz temblorosa cuándo la había llevado papá a casa de la tía Noelia. Kala pareció pensar un momento, y luego respondió con inocencia, que había ocurrido varias veces cuando mamá estaba de compras o en una reunión con sus amigas. Papá le decía que iban a echar gasolina, pero en lugar de eso paraban en una casa grande que tenía un columpio. Papá le pedía a Kala que esperara en el coche jugando con los juegos de su móvil. Pero una vez, Kala necesitó ir al baño. Así que entró y olió ese aroma en el cuarto de baño. La explicación coherente e inocente de Kala derribó el muro de confianza que Aitana había construido durante tanto tiempo. Ninguna niña de 5 años podía inventar una historia tan detallada sobre el aroma de un jabón y la ubicación de una casa. El mundo alrededor de Aitana empezó a dar vueltas. El ruido de los vestuarios pareció desvanecerse, dejando solo un zumbido agudo en sus oídos. Aitana abrazó a Kala con fuerza, escondiendo su rostro pálido en el pequeño hombro de su hija. No quería que Kala viera el miedo en sus ojos. En ese abrazo, Aitana se dio cuenta de que la rutina dominical que consideraba perfecta ocultaba un enorme agujero. El susurro de Kala al borde de la piscina no era una simple ocurrencia infantil, sino la llave que abría la caja de Pandora que había estado herméticamente cerrada en su matrimonio. Aitana respiró hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Tenía que volver a casa. Tenía que asegurarse de si las palabras de su hija eran ciertas o solo un malentendido. Pero en el fondo de su corazón, el instinto de una esposa comenzaba a gritar que algo muy grave estaba sucediendo. El viaje de vuelta a casa desde la piscina se sintió mucho más largo de lo habitual. Aitana conducía con la mente en un torbellino, mientras Kala ya se había quedado profundamente dormida en el asiento de al lado, agotada después de nadar. Aitana intentó pensar con racionalidad. Quizás Kala se había equivocado de persona. Quizás la tía Noelia que mencionaba no era la Noelia que ella conocía. Quizás Damián solo se había pasado un momento por un asunto de negocios o simplemente para saludar a una vieja amiga.
Aitana se repetía excusas lógicas en su cabeza para defender a su marido. Damián era un buen esposo, nunca había sido brusco, siempre llegaba a casa a su hora los días de diario, y contribuía económicamente, aunque no fuera mucho. No era posible que Damián estuviera haciendo lo que sus peores sospechas le indicaban. Aitana trató de desechar la desconfianza. Sin embargo, las palabras de Cala sobre el aroma a vainilla seguían resonando en su cabeza como un disco rayado. Al llegar a casa, el reloj marcaba las 12 del mediodía. La casa todavía estaba en silencio. Damián solía llegar sobre la 1 o las 2 de la tarde, con la excusa de que también almorzaba algo saludable con sus amigos del gimnasio y luego se metía en la sauna. Aitana llevó en brazos a Cala, aún dormida, a su habitación, la arropó con cuidado y contempló el rostro apacible de su hija. Un sentimiento de culpa se apoderó de ella. ¿Había sido demasiado ingenua todo este tiempo? ¿Había estado tan ocupada con las tareas del hogar que no se había dado cuenta de lo que su marido hacía fuera? Aitana salió de la habitación de Cala y se sentó en el salón. El silencio de la casa, que normalmente era reconfortante, ahora se sentía opresivo. El tic-tac del reloj de pared sonaba como una cuenta atrás hacia una explosión. A la 1:15, el ruido del coche de Damián se escuchó entrando en el garaje. El corazón de Aitana volvió a acelerarse. Respiró hondo, esbozó la mejor sonrisa que pudo, y se levantó para recibir a su marido en la puerta. Damián entró arrastrando los pies como si le pesaran una tonelada. Puso cara de cansado. Inmediatamente se quejó de que hoy era el día de entrenamiento de piernas. Una auténtica tortura. Contó con entusiasmo el peso que había levantado, cómo su entrenador le había obligado a hacer repeticiones adicionales, y cómo sus músculos gritaban pidiendo un descanso. La actuación de Damián era muy convincente, o al menos siempre lo había parecido para Aitana. Aitana escuchó la historia mientras observaba a su marido con una nueva mirada. La mirada de una investigadora. Se fijó en la piel de su rostro, limpia, sin grasa, y sin el aspecto apagado de alguien que acaba de pasar horas en un gimnasio lleno de sudor. El pelo de Damián también estaba bien peinado, no aplastado. Sin embargo, Damián siempre se duchaba en el gimnasio antes de volver a casa, así que esa podía ser una coartada sólida. Aitana le ofreció un vaso de agua fría, que Damián aceptó con un débil asentimiento, como si estuviera realmente deshidratado. Mientras Damián bebía, Aitana se acercó, fingiendo masajearle los hombros. Y fue ahí donde lo olió. Un aroma sutil, muy tenue, disimulado por el perfume habitual de Damián. Era un aroma dulce y suave, un aroma a vainilla. Damián dejó el vaso vacío y dijo que quería ducharse de nuevo en casa para estar más fresco antes de la siesta. Dejó su bolsa de deporte tirada en el sofá del salón y se dirigió al baño. Aitana esperó hasta oír la puerta del baño cerrarse con llave y el grifo del agua abrirse. Con pasos rápidos y sigilosos, se acercó a la bolsa de deporte negra. Le temblaban las manos al tocar la cremallera. Se sentía como una ladrona en su propia casa, violando la intimidad de su marido. Pero esta duda tenía que ser resuelta. Aitana abrió la cremallera lentamente, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Dentro de la bolsa, vio un montón de ropa. Había una camiseta de deporte, unos pantalones cortos, una toalla y un mezclador de proteínas. A primera vista todo parecía normal, pero Aitana era una ama de casa meticulosa. Sabía perfectamente cómo era la textura de la ropa sucia y la ropa limpia. Sacó la camiseta que se suponía que Damián había usado para su duro entrenamiento. La camiseta estaba completamente seca. No había ni el más mínimo rastro de humedad en sus fibras. Aitana se la acercó a la nariz. Debería oler a sudor, a cerrado, o al menos a detergente mezclado con el aroma de un cuerpo cansado. Pero no había nada. La camiseta olía a ambientador de armario, el mismo olor que tenía cuando Aitana la dobló y la metió en la bolsa esa mañana. La camiseta incluso conservaba las marcas afiladas y definidas de la plancha en las mangas y la espalda. Aitana revisó los pantalones cortos. Lo mismo. Limpios, secos e impecables. Los pliegues de fábrica todavía eran visibles. Era imposible que alguien hubiera usado esos pantalones para hacer sentadillas o correr en la cinta sin dejar ni una arruga. Aitana pasó a la toalla. Estaba seca y suave. Si Damián se hubiera duchado en el gimnasio, la toalla debería estar mojada, o al menos húmeda y fría por haber estado envuelta en una bolsa de plástico. Pero esta toalla estaba cálida y seca. Y lo peor de todo era el mezclador. Aitana abrió la tapa del recipiente que Damián solía usar para sus batidos de proteínas. Estaba seco, limpio, y no olía en absoluto a leche o a proteína en polvo. No había restos de manchas de agua en su interior. Aquel mezclador no se había usado hoy. Aitana se desplomó en el suelo del salón. La bolsa era una prueba silenciosa que gritaba a pleno pulmón. Damián nunca se había cambiado de ropa,
Damián nunca había hecho ejercicio. Damián nunca se había duchado en el gimnasio. Todas las historias sobre el entrenamiento de piernas, las pesas y el entrenador exigente eran solo un cuento. Damián había sacado esa bolsa de casa por la mañana, la había dejado intacta en el coche o en algún otro lugar, y luego la había traído de vuelta en las mismas condiciones. Las lágrimas de Aitana cayeron una a una, mojando la camiseta que sostenía. El dolor no era solo por la mentira, sino por darse cuenta de lo meticulosamente que Damián había planeado este engaño cada semana. El sonido de la puerta del baño abriéndose sobresaltó a Aitana. Entró en pánico. Con un movimiento relámpago, dobló la ropa de cualquier manera, la metió de nuevo en la bolsa y cerró la cremallera. Se levantó rápidamente, se secó las lágrimas y fingió estar arreglando los cojines del sofá. Damián salió con solo una toalla alrededor de la cintura, tarareando una cancioncilla. No se percató del pánico de Aitana. Pasó tranquilamente junto a ella hacia el dormitorio, diciendo que tenía hambre y que le preparara el almuerzo. La actitud despreocupada de Damián hizo que la herida en el corazón de Aitana doliera aún más. ¿Cómo podía alguien actuar con tanta normalidad después de haber estado engañando a su mujer y a su hija todo el día? En la mesa, durante el almuerzo, Aitana sirvió a Damián como de costumbre. Le puso arroz, le sirvió la verdura y colocó el plato principal en su plato, pero en su interior se desataba una tormenta. Miró a Damián, que comía con apetito. Aitana deseaba gritar, vaciar el contenido de la bolsa de deporte delante de su cara y exigirle una explicación. Pero su sentido común la contuvo. Si lo confrontaba ahora, Damián seguramente lo negaría con 1000 excusas. Damián era un experto en darle la vuelta a las cosas. Aitana necesitaba una prueba más sólida que una simple ropa seca. Aitana necesitaba ver con sus propios ojos a dónde iba Damián. Las piezas del rompecabezas de Cala empezaban a encajar. La casa grande con el columpio, la tía Noelia, el olor a vainilla y la bolsa de deporte que nunca se usaba, todo apuntaba a una conclusión aterradora. Aitana se dio cuenta de que no se enfrentaba a una simple travesura de marido. Esto era una traición estructurada. Miró a su marido, que se reía viendo un vídeo gracioso en su móvil. Su risa era despreocupada, como si no tuviera ninguna carga. Aitana juró para sus adentros. Esa risa no duraría mucho. La semana que viene no se quedaría de brazos cruzados. La semana que viene demostraría la verdad de las palabras de Cala. Aunque esa verdad pudiera destrozarle el corazón, seguiría a su marido donde quiera que fuera su coche. Había pasado una semana desde el descubrimiento de la bolsa de deporte impecable. Y para Aitana, esos 7 días se sintieron como 7 años de tortura. Vivió sus días como un robot, haciendo las tareas del hogar y cuidando de Cala con una sonrisa falsa perfectamente dibujada en su rostro. Cada vez que Damián volvía del trabajo y le daba un beso en la mejilla, Aitana tenía que contener las náuseas que le subían por el estómago. Observaba cada movimiento de su marido con más atención. Cómo Damián sonreía a la pantalla de su móvil y lo apagaba rápidamente cuando Aitana se acercaba, o cómo a menudo ponía como excusa recibir llamadas de clientes en la terraza hasta altas horas de la noche. Todas esas señales habían estado ahí desde hacía mucho tiempo, pero la confianza ciega de Aitana había nublado su vista. Ahora, el velo se había levantado y Aitana estaba lista para enfrentar la dolorosa verdad. Llegó de nuevo el domingo por la mañana. El sol brillaba con fuerza, como si se burlara de la oscuridad que envolvía el corazón de Aitana. Según el plan que había trazado meticulosamente en su cabeza, esa mañana, Aitana no se levantó temprano para cocinar. Se quedó en la cama, con la manta cubriéndola hasta el cuello. Cuando Damián se despertó y vio a su mujer aún durmiendo, la sacudió suavemente por el hombro. Aitana abrió los ojos lentamente, puso cara de enferma y se apretó el estómago. Se quejó de un fuerte dolor de barriga y mareos. «Quizás por algo que había comido la noche anterior», dijo con la voz más débil posible para convencer a su marido. Damián, sin preocuparse, o al menos fingiendo preocupación, le puso el dorso de la mano en la frente para comprobar su temperatura. Aitana dijo que no se veía capaz de ir a nadar hoy. Le pidió a Damián que fuera al gimnasio de todas formas, porque sería una pena interrumpir su rutina de entrenamiento. Mientras tanto, dejaría a Cala en casa de la señora Elvira, que vivía a solo 2 calles de distancia. Damián hizo el amago de ofrecerse a cancelar su sesión de gimnasio para cuidar de Aitana, pero Aitana pudo ver un destello de alivio en los ojos de su marido cuando ella rechazó la oferta. Aitana insistió en que Damián fuera. Finalmente, con cara de resignación pero con paso ligero, Damián aceptó. Se preparó rápidamente, se puso su ropa de deporte y se echó de nuevo ese perfume. Antes de irse, le recomendó a Aitana que descansara mucho y se tomara algo. Después de que el coche de Damián abandonara el jardín, el dolor de estómago de Aitana desapareció al instante. Aitana saltó de la cama,
La adrenalina inundó su cuerpo. Bañó a Kala rápidamente, explicándole que hoy jugarían un rato en casa de la abuela porque a mamá le había surgido un asunto urgente. Después de dejar a Kala en casa de la señora Elvira y asegurarse de que su madre no hiciera demasiadas preguntas, Aitana ejecutó la segunda fase de su plan. No usó el coche familiar, que Damián podría reconocer a distancia. El día anterior, le había pedido prestado el coche a su hermano, un pequeño y viejo utilitario de un color gris anodino, muy común y discreto. El coche ya estaba aparcado en el patio trasero de la casa de la señora Elvira. Aitana se puso unas gafas de sol grandes y se cambió el estilo del pañuelo para no ser reconocida fácilmente si se cruzaban. Con las manos temblando ligeramente sobre el volante, Aitana condujo hacia la carretera principal. Conocía la ruta que Damián solía tomar hacia el centro de la ciudad. Sus ojos escrutaban la carretera con atención. No tardó mucho en ver el SUV negro de su marido a unos cientos de metros, atrapado en un semáforo en rojo. El corazón de Aitana latía con fuerza. Sentía que se le iba a salir del pecho. Mantuvo una distancia de seguridad, dejando 2 o 3 coches entre el suyo y el de Damián para no levantar sospechas. El semáforo se puso en verde, y la persecución comenzó. Aitana se sentía como si estuviera en una película de detectives. La diferencia era que esta era la historia real de su vida, que estaba en juego. La intuición de Aitana era correcta. En el cruce que debería llevar al gimnasio del centro, el coche de Damián puso el intermitente a la derecha. Se dirigía hacia las afueras de la ciudad, una zona en plena expansión con nuevas urbanizaciones. Aitana contuvo la respiración mientras giraba el volante para seguir a su marido. Las calles aquí estaban más despejadas, lo que la obligó a ser más cuidadosa para mantener la distancia y no ser descubierta. Después de unos 20 minutos, el coche de Damián redujo la velocidad de repente y entró en el aparcamiento de un gran supermercado. Aitana también se detuvo, aparcando su coche lejos, en una esquina del aparcamiento, detrás de un camión de reparto. Sin embargo, su posición seguía siendo estratégica para observar el coche de Damián. Aitana vio que Damián no se bajaba del coche para comprar bebida o comida. El motor seguía en marcha. A través de los cristales no demasiado oscuros del coche de Damián, Aitana pudo ver movimiento en su interior. Damián parecía estar quitándose la camiseta de deporte. Aitana entrecerró los ojos, enfocando su vista. Damián se estaba cambiando de ropa dentro del coche. Se puso una camisa de manga larga de color azul claro que parecía cara y elegante. Después, Damián se miró en el espejo retrovisor, peinándose con un estilo más pulcro, diferente a su aspecto relajado en casa. Aitana apretó el volante con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La transformación ocurrió ante sus ojos. Su marido, que se había despedido para ir a sudar levantando pesas, ahora se arreglaba como un joven ejecutivo que iba a una cita o a una reunión importante. Después de arreglarse, Damián volvió a poner el coche en marcha y salió del aparcamiento del supermercado. Aitana lo siguió de nuevo. Esta vez, con el corazón más roto, pero también con más certeza, la farsa de Damián no era una broma. Tenía un disfraz, una coartada y un horario específico. Aitana se preguntó de dónde sacaba Damián el dinero para comprar camisas tan bonitas. Siempre le había dicho que sus finanzas iban mal, porque el negocio que había emprendido aún no daba beneficios. Damián incluso le pedía a menudo dinero para la gasolina. El hecho de que Damián tuviera ropa cara escondida hizo que Aitana se diera cuenta de que también la había engañado económicamente, no solo emocionalmente. El coche de Damián siguió avanzando hacia una zona más exclusiva, dejando atrás el bullicio de la ciudad. El paisaje a ambos lados de la carretera comenzó a cambiar, mostrando hileras de palmeras y las entradas de lujosas urbanizaciones. El SUV negro finalmente redujo la velocidad al acercarse a la entrada de una urbanización muy imponente. Unas grandes letras doradas destacaban en la pared de mármol de la entrada. Urbanización Los Rosales. Era una zona residencial de élite construida en el último año, famosa por sus precios desorbitados y sus completas instalaciones. Aitana conocía el lugar porque a menudo veía sus anuncios en las redes sociales, pero nunca se le había pasado por la cabeza que su marido tuviera asuntos en un lugar tan lujoso. Damián detuvo su coche en el puesto de seguridad. Aitana vio cómo el vigilante saludaba a Damián con respeto y abría inmediatamente la barrera automática sin pedirle ninguna identificación. Eso significaba que Damián venía aquí muy a menudo, o incluso que era un residente conocido por el personal de seguridad. Aitana no podía entrar directamente, porque el vigilante le haría preguntas. Decidió esperar un momento al otro lado de la calle, fingiendo mirar el móvil. Después de que el coche de Damián desapareciera tras la curva de la calle principal del complejo, Aitana se armó de valor y se acercó al puesto de seguridad. Bajó la ventanilla y sonrió amablemente al vigilante de turno.
Con un tono de confianza forzado, Aitana dijo que era una repartidora de catering para la casa del bloque C, número 8, una dirección inventada en el momento. Por suerte, el vigilante parecía ocupado, y al ver la apariencia cuidada y educada de Aitana, le permitió entrar a cambio de su DNI. Aitana le entregó un DNI antiguo que casualmente aún guardaba en la cartera y aceleró para entrar en la urbanización. Dentro del complejo, el ambiente era muy tranquilo y cuidado. Las calles anchas estaban cubiertas de asfalto liso. Los jardines de flores estaban impecablemente dispuestos en cada esquina, y las grandes casas se erigían sin altos muros. Aitana conducía despacio, buscando el coche de Damián. No tuvo que buscar mucho. Al final de la calle principal, vio el coche de su marido aparcado frente a una casa de 2 plantas con un diseño muy llamativo. Aitana detuvo su coche a cierta distancia, al amparo de la sombra de un gran árbol frondoso. Apagó el motor y se quedó mirando la casa que tenía delante. De repente, se le cortó la respiración. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control. Aquella casa no era una simple casa de lujo. Aitana conocía cada detalle de su arquitectura. La forma única de su tejado, los grandes ventanales orientados al este para captar el sol de la mañana, el amplio balcón del segundo piso con una barandilla de hierro forjado con motivos de hojas, y el columpio de madera blanca en el porche delantero. Era la casa de sus sueños. 5 años atrás, cuando acababan de casarse y aún vivían en un pequeño piso de alquiler, Aitana había dibujado un boceto de su futura casa en un cuaderno. Le enseñó el dibujo a Damián con los ojos brillantes, soñando que algún día podrían construir una casa así para sus hijos. En aquel momento, Damián se rió con desdén, diciendo que el diseño era demasiado caro, poco práctico, y que costaría millones de euros que nunca tendrían. Damián le dijo a Aitana que dejara de soñar y fuera realista. Pero ahora, el dibujo a mano de Aitana se alzaba real frente a ella. Damián había hecho realidad el sueño de Aitana, pero no para Aitana. El dolor que se clavó en el pecho de Aitana esta vez fue mucho más agudo que cuando descubrió que su marido le mentía. Esto era el robo de un sueño. Damián había robado la visión de futuro de Aitana y se la había dado a otra persona. Aitana se sintió traicionada hasta la médula. ¿Cómo podía Damián ser tan cruel? Construir una casa con el diseño específico que su mujer deseaba, pero para vivir en ella con otra mujer. Era una forma de crueldad psicológica extraordinaria. Mientras Aitana luchaba con su dolor, la puerta principal de la casa se abrió. Salió la figura de Damián. Ahora, sin cargas, reía a carcajadas, con el rostro radiante, una expresión que rara vez mostraba en casa de Aitana últimamente. Poco después, una mujer salió detrás de él. Era Noelia. Aitana la reconoció a pesar de los años sin verla. Noelia parecía más rellenita. Su piel estaba cuidada y llevaba un vestido de casa cómodo pero elegante. Lo que hizo que los ojos de Aitana se abrieran de par en par fue el vientre abultado de Noelia. La mujer estaba en un avanzado estado de gestación. Damián rodeó la cintura de Noelia con un gesto protector y la guió para que se sentara en el columpio de madera blanca del porche. El mismo columpio con el que soñaba Aitana. Damián se arrodilló frente a Noelia, acarició su vientre con gran ternura y luego apoyó la oreja en él, como si escuchara los latidos del bebé. Noelia rió con coquetería, acariciando el pelo de Damián. La escena era perfecta. La imagen de una familia feliz y armoniosa. Irónicamente, esa felicidad se construía sobre el sufrimiento de Aitana y Cala. Aitana recordó el dinero de sus ahorros que le había dado a Damián el mes pasado, un dinero que supuestamente era para importar mercancía y hacer prosperar su negocio. Aitana también recordó las joyas de oro heredadas de su abuela que vendió para cubrir una deuda de Damián hacía un año. Resulta que todo el dinero de su esfuerzo y sacrificio había ido a parar aquí. Se había convertido en los pilares de hormigón de esta casa, en ese columpio y en el sustento del bebé que otra mujer llevaba en su vientre. Las manos temblorosas de Aitana buscaron su móvil. Tenía que documentar esto. No podía simplemente llorar y volver a casa con las manos vacías. Con cuidado. Apuntó la cámara de su móvil hacia el porche de la casa, usando el zoom al máximo. Hizo fotos una y otra vez, fotografiando a Damián besando la frente de Noelia, fotografiando la matrícula del coche de Damián aparcado en el garaje de esa casa, y fotografiando la casa en su totalidad. Cada vez que pulsaba el botón de la cámara, el corazón de Aitana se helaba un poco más. Su tristeza se fue transformando lentamente. Sus lágrimas dejaron de fluir, reemplazadas por una mirada fría y afilada. La tristeza se cristalizó en una ira tranquila pero mortal. Vio a Damián levantarse y entrar en la casa un momento, para luego salir con un vaso de zumo para Noelia. Damián atendía a Noelia como si fuera una reina. En casa, sin embargo, Damián nunca le había llevado un vaso de agua a Aitana. Incluso cuando Aitana tuvo fiebre alta el mes pasado,
Damián siempre pedía que le sirvieran, que le dieran masajes, que le prepararan todo. Esta injusticia hizo que la sangre de Aitana hirviera. Se dio cuenta de que no había perdido a un marido. Estaba viendo el verdadero rostro del hombre con el que se había casado. El hombre al otro lado de la calle, riendo felizmente en esa casa de lujo, era un actor consumado y un estafador sin conciencia. Aitana bajó el móvil cuando consideró que tenía suficientes pruebas visuales. Respiró hondo, llenando sus pulmones de una nueva determinación. No iba a bajarse del coche y enfrentarlos ahora. Sería una estupidez que solo la haría parecer histérica y débil. Si montaba una escena ahora, Damián podría escapar con los bienes restantes, o Noelia podría hacerse la víctima. No. Aitana no les daría esa satisfacción. Aitana volvería a casa, recogería los pedazos de su corazón roto y los convertiría en un arma, recuperaría lo que era suyo y de Cala por derecho. Miró la casa de sus sueños una vez más. Juró para sus adentros que algún día sería ella quien estuviera en ese porche, y Damián sería el expulsado. Aitana encendió el motor del coche, dio la vuelta lentamente para no llamar la atención, y abandonó la urbanización Los Rosales, con un plan de venganza que comenzaba a germinar en su mente. Después de lo ocurrido en Los Rosales, Aitana no volvió a casa para llorar sobre la almohada. Dirigió su coche hacia el despacho de abogados del señor Vargas, un abogado veterano que había sido amigo de su difunto padre. Aitana no llegó con el rostro hinchado de una esposa desesperada, sino con la expresión fría de una mujer dispuesta a ir a la guerra. En el despacho del señor Vargas, lleno de expedientes, Aitana expuso todas las pruebas que tenía, las fotos de su móvil, copias de las libretas de ahorro y pequeñas notas que había ido recopilando. El señor Vargas miró a Aitana con preocupación, pero también con orgullo al ver la fortaleza de la hija de su amigo. Comenzaron a analizar una por una las transacciones financieras de Damián. Aitana otorgó plenos poderes al señor Vargas para rastrear el flujo de fondos del negocio de confección de su marido, en el que ella había invertido. Los resultados de la investigación fueron sorprendentes, incluso para Aitana, que ya se preparaba para lo peor. Resultó que, durante los últimos 2 años, Damián había estado retirando fondos sistemáticamente de la cuenta de la empresa que habían creado juntos. En sus informes a Aitana, Damián siempre decía que el dinero se usaba para comprar telas de importación de alta calidad o para pagar a proveedores atrasados. Sin embargo, los registros bancarios no mentían. El dinero fluía a raudales hacia una cuenta personal a nombre de Noelia. La cantidad era fantástica, sumando millones de euros en total. Ese dinero se utilizó para la entrada de la casa, las cuotas de un coche de lujo, compras de artículos de marca e incluso los tratamientos de belleza de Noelia. Aitana sintió náuseas al ver esa lista de cifras. Era el dinero de la herencia de su padre, el dinero de los ahorros para la educación de Cala y el fruto de su propio sudor, robado por su marido para satisfacer a otra mujer. El señor Vargas le aconsejó una estrategia legal táctica. Le recordó a Aitana que si lo confrontaba ahora, Damián podría ocultar los bienes restantes o tergiversar los hechos. Necesitaban una trampa. Aitana debía hacer que Damián se sintiera seguro, hacerle creer que sus mentiras seguían a salvo para que bajara la guardia y cometiera un error fatal. Aitana se secó una lágrima de rabia que se le había escapado. Asintió de acuerdo. Ese mismo día, Aitana decidió interpretar el mejor papel de su vida. Se convertiría en una actriz en el escenario de su propio matrimonio. Sería la esposa dulce, obediente y tonta. Exactamente como Damián quería. Esa noche, cuando Damián llegó a casa, fue recibido con el aroma de su comida favorita. Aitana había preparado un estofado de ternera que llevaba horas cocinándose. La casa estaba ordenada, limpia y perfumada. Aitana recibió a Damián en la puerta con una amplia sonrisa y un beso en la mano, algo que últimamente rara vez hacía por el cansancio del trabajo. Damián pareció sorprendido, pero la sorpresa pronto se convirtió en satisfacción. En su mente retorcida, Damián se sentía un genio por tener una esposa que le servía en casa y una amante hermosa fuera, sin que nadie lo supiera. Damián comió con ganas, alabando la cocina de Aitana. Aitana respondió a los cumplidos con una mirada tierna, aunque por dentro contenía una furia a punto de estallar. En medio de esa cena armoniosa, Damián comenzó su jugada. Con un tono de voz triste y agobiado, le contó que su negocio necesitaba una inyección de capital urgente. Puso como excusa una gran oportunidad de expansión a otras comunidades autónomas, pero necesitaba liquidez rápida esa misma semana. Si no, la oportunidad la aprovecharía otro. Damián miró a Aitana, esperando su reacción. Aitana dejó los cubiertos lentamente. Miró a los ojos de su marido. Antes, se habría preocupado y le habría preguntado por los detalles, pero esta vez, Aitana sonrió tranquilizadoramente.
Dijo que confiaba plenamente en Damián. Dijo que como esposa, su deber era apoyar a su marido en la búsqueda del sustento. El rostro de Damián se iluminó al instante. No esperaba que fuera tan fácil. Aitana se levantó, fue al cajón de su escritorio y sacó una carpeta de documentos que el señor Vargas le había preparado esa tarde. Dentro de la carpeta estaban los documentos para liquidar el depósito a plazo fijo para la educación de Cala, cuyo valor era considerable. Sin embargo, entre los papeles se encontraba una declaración de cesión de activos y un reconocimiento de deuda redactado en un lenguaje legal complejo. Si Damián fuera meticuloso, sabría que su firma allí significaba que reconocía haber recibido un préstamo personal de Aitana y que ponía como garantía todos los bienes que poseía, incluidos los que estuvieran a nombre de terceros. Pero Aitana conocía la debilidad de su marido. Damián era perezoso para leer y codicioso. Aitana colocó la carpeta frente a Damián junto con un bolígrafo. Le dijo con un tono mimoso que firmara rápido para que el dinero pudiera estar disponible al día siguiente y su negocio prosperara. Sin sospechar nada, Damián cogió el bolígrafo. Sus ojos solo se fijaron en la cifra de la liquidación que aparecía en la primera página. No leyó las páginas siguientes. Su mente ya volaba, imaginando la cara de felicidad de Noelia cuando le llevara el dinero en efectivo. Rápidamente, Damián estampó su firma sobre el timbre en la hoja que Aitana le indicó. El sonido del bolígrafo sobre el papel sonó como música de victoria para Aitana. Cuando Damián terminó y cerró la carpeta con una amplia sonrisa, Aitana también sonrió, pero la sonrisa de Aitana tenía un significado diferente. Esa firma era la sentencia de muerte para la libertad financiera de Damián. Esa noche, Damián durmió profundamente, soñando con la riqueza. Mientras, Aitana permaneció despierta toda la noche, mirando el techo de la habitación con una sensación gélida. Acababa de atar a su marido con una cadena legal invisible. Unos días después de que Damián firmara el documento trampa, Aitana recibió una llamada del señor Vargas. El abogado traía noticias muy interesantes. Una fisura que podría ser un golpe devastador para Damián y Noelia. Resultó que la lujosa casa en la urbanización Los Rosales donde vivía Noelia tenía un grave problema administrativo. Damián, con su habitual descuido en la gestión financiera, llevaba 3 meses de retraso en el pago de las cuotas a la promotora inmobiliaria. El dinero que debería haber sido para pagar la casa, al parecer, lo había usado Noelia para irse de vacaciones al extranjero el mes pasado. La promotora estaba en proceso de enviar una notificación de embargo. Sin embargo, preferían que un tercero se hiciera cargo de la deuda en efectivo para no afectar su flujo de caja. Esta información era un arma de oro para Aitana. La casa aún no era legalmente propiedad de Noelia ni de Damián. Su estatus estaba en el limbo. El señor Vargas explicó que Aitana podía intervenir como inversora, comprando los derechos de cobro y la propiedad de la casa directamente a la promotora. En otras palabras, Aitana podía comprar la casa donde vivía la amante de su marido sin que ellos lo supieran. Aitana no se lo pensó 2 veces. Todavía tenía ahorros de una herencia de su abuela en forma de oro y algunas propiedades en el pueblo que podía liquidar rápidamente. Damián nunca supo de la existencia de estos bienes porque Aitana los había guardado deliberadamente como un fondo de emergencia familiar. Irónicamente, ese fondo de emergencia ahora se usaría para destruir la familia falsa que su marido había construido. El proceso de compra se llevó a cabo con sumo cuidado y en secreto. Aitana no usó su propio nombre directamente para que Damián no sospechara si llegaba alguna carta. Creó una sociedad pantalla, una pequeña sociedad limitada, dedicada al sector inmobiliario, con el señor Vargas como su apoderado legal. A través de esta sociedad, Aitana compró la deuda de la casa en Los Rosales. En menos de una semana, la transacción se completó. La promotora estaba encantada de resolver su problema de morosidad con un pago en efectivo. Entregaron toda la documentación legal al señor Vargas. Ahora, legalmente y sobre el papel, la propietaria legítima del terreno y la edificación que ocupaba Noelia era la empresa de Aitana. Esa tarde, Aitana estaba sentada en una cafetería frente al despacho del señor Vargas, sosteniendo una copia de la nueva escritura de propiedad. Acariciaba el grueso papel con una mezcla de sentimientos. Había una inmensa sensación de satisfacción, como si acabara de ganar una gran batalla sin desenvainar la espada. Imaginó el rostro arrogante de Noelia, que se sentía segura y protegida en su magnífico palacio. Noelia no era consciente de que estaba viviendo de prestado en la casa de la esposa legítima del hombre que le había robado. Noelia dormía en la habitación que pertenecía a Aitana, cocinaba en la cocina de Aitana y se resguardaba bajo el techo de Aitana. Aitana se sentía como un fantasma o una sombra que lo controlaba todo sin ser vista. Era la dueña en la sombra que podía aparecer en cualquier momento y expulsar a los ocupantes ilegales. Por la tarde, Damián llegó a casa con un gran oso de peluche para Cala.
Se lo dio con el aire de un padre muy cariñoso. Kala lo aceptó con una leve sonrisa. Pero los ojos de la niña no podían mentir. Miró a su madre, como pidiendo permiso para aceptar un regalo de un padre mentiroso. Aitana asintió lentamente, dejando que la farsa continuara un poco más. Damián se sentó en el sofá, se masajeó los pies y comenzó a contar sus fanfarronadas sobre lo exitosa que había sido su reunión de negocios gracias al capital que Aitana le había proporcionado. Dijo que los beneficios se multiplicarían el próximo mes, y prometió llevar a Aitana y a Kala de vacaciones a Europa a finales de año. Aitana escuchó todas esas mentiras mientras doblaba la ropa. Miró a Damián, que parecía tan seguro de sí mismo. El hombre realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Damián no sabía que su inversión secreta había cambiado de manos. Damián no sabía que cada euro que gastaba estaba ahora bajo la lupa de un abogado. Y lo más importante, Damián no sabía que la mujer sentada en silencio frente a él tenía el control total de su destino. Aitana le sirvió una taza de té caliente a Damián. Mientras Damián sorbía el té con placer, Aitana sonrió misteriosamente. Pensó para sus adentros. Disfruta de esta calma mientras puedas, cariño, porque la verdadera tormenta ya te espera en la puerta. La noche avanzaba y Aitana miraba el calendario en la pared de su habitación. Faltaban solo 2 días para el domingo. Marcó esa fecha con un rotulador rojo en su mente. El próximo domingo ya no sería un día para nadar o para hacer deporte falso. El próximo domingo sería el día de la ejecución. Aitana ya había preparado el guión final. No dejaría que Damián se fuera solo de nuevo. Llevaría a Damián y a Kala a una fiesta. La verdadera sorpresa, Aitana apagó la luz de la habitación, dejando que la oscuridad la envolviera, pero el fuego en su pecho ardía cada vez más fuerte. No podía esperar a ver la cara de Damián cuando le arrancaran la máscara a la fuerza delante de todos. La paciencia de Aitana había llegado a su límite, y ahora era el momento de que la dueña en la sombra saliera a la luz para reclamar lo que era suyo. El esperado domingo finalmente llegó. El cielo de la mañana era de un gris plomizo, como si el universo se preparara para desatar una tormenta a juego con el estado de ánimo de Aitana. Dentro de la casa, la rutina matutina fue un poco diferente. Damián ya estaba listo con su caro atuendo deportivo y la gran bolsa que siempre lo acompañaba. Parecía tener prisa, mirando su reloj repetidamente. Quizás había prometido llegar temprano a casa de Noelia para acompañarla a una revisión del embarazo, o simplemente para desayunar juntos. El penetrante aroma a vainilla y perfume masculino ya emanaba de Damián. Un aroma que ahora revolvía el estómago de Aitana cada vez que lo olía. Damián se estaba atando los cordones de las zapatillas en el porche cuando Aitana salió vestida de manera impecable, no con ropa de estar por casa, sino con un elegante conjunto semiformal y un pañuelo de raso brillante. Aitana se detuvo en el umbral, mirando la espalda de su marido con una frialdad que ocultaba tras una dulce sonrisa. Llamó a Damián con una voz suave pero firme. Damián se giró, un poco sorprendido al ver a su esposa tan arreglada tan temprano. Antes de que Damián pudiera preguntar algo o despedirse, Aitana lanzó su primer ataque. Le dijo que hoy tenía que cancelar sus planes de ir al gimnasio. Aitana argumentó que acababa de recibir una gran noticia de su oficina la tarde anterior. La paga extra anual y los dividendos de la cooperativa de la empresa habían llegado, y la cantidad era enorme, mucho mayor de lo esperado. Aitana mintió con gran fluidez, diciendo que quería celebrarlo invitando a Damián y a Kala a un almuerzo especial en un restaurante de lujo, y luego ir a ver una propiedad porque tenía la intención de invertir el dinero de la paga extra ese mismo día. Al oír las palabras paga extra e inversión, los ojos de Damián se iluminaron. Su codicia se apoderó de su lógica. El plan de ver a Noelia pasó a un segundo plano en su mente. Damián pensó que si Aitana tenía mucho dinero, él debía estar allí para asegurarse una parte, o al menos para convencer a su esposa de que parte de ese dinero entrara en su bolsillo con la excusa de más capital para el negocio. Damián intentó hacerse el interesante, fingiendo que le molestaba porque su horario de entrenamiento se vería afectado. Pero Aitana lo interrumpió rápidamente. Dijo que si Damián no quería ir, ella iría sola y quizás compraría un apartamento sin consultarle primero. La sutil amenaza funcionó. Damián aceptó de inmediato. Dejó su bolsa de deporte y corrió a la habitación para ponerse ropa más adecuada. Aitana esperó en el salón, cogiendo la mano de Kala. Kala estaba preciosa con un sencillo vestido de fiesta rosa. La niña preguntó a dónde iban. Aitana le susurró a Kala que iban a ver la casa de sus sueños y a conocer a alguien. Kala asintió inocentemente, sin darse cuenta de que iba a ser testigo de la caída de la farsa de su padre. Poco después, Damián salió con una camisa de manga corta, con un aspecto pulcro y atractivo. Sonrió ampliamente, abrazando a Aitana y a Kala, actuando como el cabeza de familia ideal.
Caminaron hacia el coche. Cuando Damián iba a sentarse en el asiento del conductor, Aitana lo detuvo. Le pidió las llaves del coche, diciendo que conduciría ella porque sabía la ubicación del restaurante y la propiedad que iban a ver. Damián obedeció sin más, pensando que quizás Aitana quería mimarlo hoy. El coche se puso en marcha, abriéndose paso por las concurridas calles de la ciudad en domingo. Al principio Damián parecía relajado, silbando una canción de la radio mientras enviaba mensajes a escondidas con su móvil, probablemente dando alguna excusa a Noelia. Sin embargo, esa tranquilidad se fue desvaneciendo cuando Aitana condujo el coche no hacia el centro de la ciudad, donde estaban los restaurantes de lujo, sino hacia las afueras. Damián comenzó a inquietarse en su asiento. Preguntó con extrañeza por qué iban en esa dirección. Aitana respondió con calma, sin girarse, que había un restaurante nuevo muy bueno en una zona de nueva construcción y que la propiedad que le interesaba también estaba allí. La respuesta parecía lógica, pero el instinto de Damián empezó a hacer sonar las alarmas. La ansiedad de Damián alcanzó su punto máximo cuando el coche pasó por un cruce que conocía muy bien. Esta era la ruta que tomaba cada domingo para ir a casa de Noelia. Un sudor frío comenzó a perlar la frente de Damián. Intentó cambiar de tema, sugiriendo que dieran la vuelta y comieran en el centro comercial más cercano porque Cala seguro que tenía hambre. Pero Aitana se negó amablemente, diciendo que ya estaban cerca. Aitana conducía con total concentración, pero por el rabillo del ojo captaba cada movimiento de pánico de Damián. Damián empezó a tamborilear los dedos sobre su rodilla, una señal de su nerviosismo. Seguramente rezaba para que el coche solo estuviera de paso, y no se detuviera en el destino que tanto temía. Pero las plegarias de Damián no fueron escuchadas. Aitana puso el intermitente a la derecha y entró por la imponente puerta de la urbanización Los Rosales. El rostro de Damián se volvió blanco como el papel, como si le hubieran drenado toda la sangre. Se giró bruscamente hacia Aitana. Su voz temblaba al preguntar por qué entraban allí. Aitana mantuvo la calma. Respondió secamente que la propiedad que quería comprar estaba en este complejo, porque decían que las perspectivas de inversión eran muy buenas. Damián se quedó en silencio, sin palabras. Estaba atrapado en una situación aterradora. No podía prohibirle a Aitana que entrara porque sería muy sospechoso. Pero si entraban, el riesgo de encontrarse con Noelia o de ser descubierto era enorme. Damián solo podía esperar que Noelia no estuviera en casa, o que al menos solo miraran en otro bloque lejos del de ella. Las esperanzas de Damián se hicieron añicos cuando Aitana condujo directamente hacia el bloque principal, el bloque donde estaba la casa de Noelia. La respiración de Damián se volvió pesada y entrecortada. Se aferró a la manija de la puerta del coche. Aitana podía sentir el miedo que emanaba de su marido, y eso le producía una extraña satisfacción. El coche continuó avanzando lentamente entre las lujosas casas, hasta que finalmente Aitana pisó el freno justo delante de una casa con un cuidado seto. Era la casa de Noelia, la casa con el columpio blanco en el porche. Aitana apagó el motor del coche. El silencio se apoderó de la cabina durante unos segundos. Damián estaba congelado. Sus ojos miraban con horror la casa. Aitana se giró hacia su marido, sonrió con intención y dijo que esa era la casa a la que se refería, la casa de inversión para su futuro. Aitana abrió la puerta del coche y se bajó con paso elegante. Dio la vuelta para abrirle la puerta a Cala. Mientras tanto, Damián seguía petrificado en el asiento del copiloto, como una estatua. Estaba completamente paralizado por el miedo. Su cerebro se bloqueó, sin saber qué hacer. Si no se bajaba, Aitana sospecharía. Si se bajaba, estaba acabado. Aitana golpeó la ventanilla del coche de Damián, haciéndole señas para que bajara. Con movimientos rígidos y temblorosos, Damián finalmente abrió la puerta y salió. Sentía las piernas como gelatina. Se quedó de pie junto al coche, con la mirada perdida, barriendo los alrededores con la esperanza de que Noelia no saliera. El sol del mediodía, que empezaba a calentar, parecía quemarle la piel. Sin embargo, el sudor que le corría por la espalda era un sudor frío de terror. De repente, la puerta principal de la casa se abrió. El corazón de Damián pareció detenerse. La figura de Noelia apareció en el umbral. La mujer se veía hermosa con un vestido de casa holgado. Su vientre de embarazada era evidente. Noelia sonrió ampliamente al ver el coche de Damián aparcado enfrente, pensando que su amante había llegado como siempre, aunque un poco tarde. Aún no había visto quién más había salido del coche, oculto por un pilar de la valla. Noelia caminó hacia el porche mientras llamaba alegremente a Damián por un apodo cariñoso. La voz de Noelia se escuchó claramente, para oídos de Aitana, Cala y, por supuesto, Damián. Esa llamada cariñosa resonó en el aire, convirtiéndose en una prueba irrefutable. Noelia se detuvo en seco en medio del sendero del jardín cuando sus ojos captaron otra figura además de la de Damián.
Vio a una mujer con un pañuelo elegante, de pie, con una mirada penetrante, y a una niña a su lado. La sonrisa del rostro de Noelia se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de confusión y cautela. Miró a Damián, exigiéndole una explicación con la mirada. Damián se quedó en medio, entre su esposa legítima y su amante, como un reo esperando la sentencia de muerte. Abrió la boca para decir algo, quizás una nueva mentira, pero no le salió la voz. El pánico le había atenazado la garganta. Aitana tomó el control del escenario. No gritó, no tiró del pelo, ni lloró. Con la calma de una reina inspeccionando a sus súbditos, Aitana cogió a Cala de la mano y se acercó a la valla. Miró a Noelia directamente a los ojos. Aitana la saludó educadamente pero con frialdad. Se presentó como Aitana. Noelia se quedó sin aliento. Ese nombre no le era desconocido. Damián le había hablado a menudo de Aitana, pero la historia que Noelia había oído era una mentira. Damián le había dicho que Aitana era una esposa malvada, exigente, vieja, poco atractiva, y que estaban en proceso de divorcio. Sin embargo, la mujer que estaba frente a Noelia era muy diferente a esa descripción. Aitana parecía joven, guapa, con clase y muy digna. Noelia, sintiendo su posición amenazada, se puso a la defensiva. Se cruzó de brazos, miró con desdén a Aitana y luego se volvió para increpar a Damián. Noelia gritó, preguntando qué demonios significaba que Damián trajera a su mujer y a su hija aquí. Lo acusó de no tener cerebro por perturbar su paz. Noelia se sentía la víctima de las dulces promesas de Damián que nunca se cumplían. También se sentía con derecho a esa casa, porque Damián siempre le había dicho que la había comprado especialmente para ellos dos. La discusión estalló, pero no entre Aitana y Noelia, sino como un ataque unilateral de Noelia hacia Damián. Damián solo podía agachar la cabeza, levantando las manos para intentar calmar a Noelia, susurrándole que por favor no armara un escándalo fuera de casa por la vergüenza con los vecinos. En medio del alboroto, Cala tiró de la mano de Aitana. La niña señaló a Noelia y susurró en voz alta. Cala dijo que esa era la tía del olor a vainilla de la que le había hablado. Cala también señaló el columpio del porche, diciendo que era el columpio en el que se había sentado mientras esperaba a que papá echara gasolina. La confesión inocente de Cala añadió más leña al fuego. Aitana acarició la cabeza de Cala, confirmando sus palabras. Luego, Aitana volvió a mirar a Noelia. Sacó una fina carpeta de su bolso. Con paso lento, abrió la verja sin cerrar y entró en el jardín, acercándose a Noelia. Aitana le entregó el documento. Dijo con un tono plano que Noelia se equivocaba en una cosa. Aitana no había venido a recuperar a su marido, porque ya no lo quería. Aitana había venido a inspeccionar su propiedad. Noelia frunció el ceño, confundida. Cogió el documento y lo leyó por encima. Sus ojos se abrieron como platos al ver el membrete de la notaría y la escritura de propiedad adjunta. Allí constaba claramente que el terreno y la edificación eran ahora propiedad legal de la empresa cuya administradora era Aitana. El rostro de Noelia se puso pálido, tan pálido como el de Damián. Miró a Damián con furia, gritando cómo era posible que la casa fuera de su mujer. Damián levantó la cara, completamente estupefacto. No tenía ni idea de esto. Miró a Aitana con incredulidad. Aitana sonrió de lado. Explicó tranquilamente que, como las cuotas de la casa llevaban meses sin pagarse porque el dinero se había gastado en quién sabe qué, la promotora había vendido la deuda, y fue Aitana quien la compró al contado. Así que, legalmente, Noelia estaba ocupando la casa de Aitana sin permiso. A continuación, Aitana lanzó un ultimátum que destrozó mentalmente a los dos traidores. Le dijo a Noelia que le daba 1 hora para recoger sus cosas personales y largarse de la casa. Si no, llamaría a la seguridad de la urbanización para que la desalojaran por la fuerza bajo la acusación de ocupación ilegal de una propiedad. Noelia estalló en una ira histérica. Se sentía completamente engañada por Damián. Golpeó el pecho de Damián con los puños, llamándolo estafador pobre que no tenía nada. Noelia gritó que solo estaba con Damián porque él le había prometido una vida de lujo, pero resultó que todo era dinero de su mujer. La máscara de amor de Noelia se hizo añicos, revelando su verdadero rostro materialista. Damián solo pudo resignarse a recibir los golpes. Su orgullo quedó destrozado ante su esposa legítima y su hija. Intentó sujetar la mano de Noelia, pero ella la apartó bruscamente. Noelia corrió hacia la casa llorando a gritos, empezando a tirar cosas por la frustración. Aitana se quedó quieta, presenciando el drama con una satisfacción indescriptible. Había logrado enfrentarlos con la realidad. Vio a Damián, que ahora estaba solo en el porche, con un aspecto patético y pequeño. Damián se giró hacia Aitana, con los ojos llorosos, suplicando clemencia. Intentó acercarse a Aitana, llamándola por su nombre con voz quebrada, tratando de alcanzar su mano,
Pero Aitana retrocedió un paso, mirándolo con una expresión de asco, como si viera basura. Aitana dijo con firmeza que la función había terminado. No más gimnasio. No más inversiones falsas, y no más matrimonio. Aitana señaló hacia la entrada del complejo, donde un coche patrulla de la policía, que el señor Vargas ya había contactado, comenzaba a acercarse. El sonido de la sirena de la policía, que aullaba rompiendo el silencio del mediodía en la urbanización Los Rosales, hizo que la atmósfera, ya de por sí tensa, se volviera aún más asfixiante. El sonido de la sirena se acercaba, cada vez más fuerte, como si fuera la banda sonora del derrumbe del pequeño reino que Damián había construido sobre cimientos de mentiras. Damián se quedó paralizado en el porche de la lujosa casa. Su rostro estaba pálido como el de un muerto viviente. El sudor frío le corría a raudales por la frente, empapando la camisa que llevaba. Le temblaban las piernas violentamente, como si le hubieran quitado los huesos uno a uno. Observó cómo el coche patrulla se detenía lentamente justo detrás del de Aitana. Dos agentes uniformados bajaron con expresión seria, seguidos por un hombre elegantemente vestido con un traje que Damián conocía muy bien. Era el señor Vargas, el abogado de la familia de Aitana, a quien Damián siempre había considerado un hombre mayor y aburrido. Ahora, el señor Vargas parecía el ángel de la muerte para Damián. Aitana seguía de pie, tranquila, en el jardín. Una de sus manos sujetaba con fuerza la pequeña mano de Cala, mientras que la otra sostenía su bolso con elegancia. No mostraba ningún signo de pánico. Al contrario, parecía una directora presenciando la escena culminante de la película que ella misma había escrito. Aitana miró a Damián, que ahora parecía un ratón acorralado. No quedaba ni rastro de la arrogancia o la falsa autoridad que solía mostrar en casa. Solo había puro terror. Damián intentó retroceder. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Pero no había a dónde huir. Delante de él estaban la policía y su esposa con las pruebas. Detrás, una casa que ya no era su refugio, y a su lado una valla demasiado alta para saltar. El señor Vargas se acercó con paso firme, llevando una gruesa carpeta roja. Saludó con una inclinación de cabeza a Aitana antes de dirigir su mirada afilada a Damián. El señor Vargas no perdió el tiempo en formalidades. Con voz alta y formal, explicó el motivo de la presencia de las autoridades. Declaró que Damián había sido denunciado por un presunto delito de apropiación indebida de fondos de la empresa por una cantidad considerable, falsificación de documentos financieros y estafa. Damián intentó abrir la boca para defenderse, para decir que todo era un malentendido, que podía explicarlo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Damián era muy consciente de que el documento que había firmado sin leer hacía unos días era una trampa mortal. No era solo una autorización para liquidar fondos, sino un reconocimiento de deuda y la asunción de responsabilidad penal por el uso indebido del dinero. Mientras tanto, desde el interior de la casa se oía un estruendo. La puerta principal se abrió de golpe. Noelia apareció con la cara hinchada y el maquillaje corrido por las lágrimas. Arrastraba una gran maleta con dificultad, mientras que con la otra mano llevaba bolsos de marca cuyo contenido se desparramaba. Noelia tenía un aspecto desaliñado, lejos de la imagen glamurosa que siempre había proyectado. Al ver a la policía en el jardín, Noelia se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Miró a Damián, luego a la policía y finalmente a Aitana. La realidad la golpeó con fuerza. La situación era mucho peor que ser simplemente expulsada por la esposa legítima. Esto era un asunto legal. Noelia, astuta y egoísta, se dio cuenta de inmediato de que tenía que salvarse. No quería verse arrastrada al caso de Damián. Noelia tiró la maleta que llevaba y se acercó rápidamente a la policía. Con una voz aguda y llena de dramatismo, comenzó a gritar que ella también era una víctima. Señaló la cara de Damián con su dedo índice de uñas largas. Noelia gritó que Damián la había engañado, que se había presentado como un empresario rico y soltero, o al menos un viudo rico, y le había prometido una vida de lujo. Noelia juró que no sabía nada sobre el origen del dinero de Damián. Dijo que solo era una mujer débil y embarazada que había sido engañada por este sinvergüenza. La traición de Noelia ante sus ojos destrozó aún más el corazón de Damián. La mujer a la que había mimado, a la que le había comprado una casa robando el dinero de su esposa, ahora lo abandonaba en cuanto el barco empezaba a hundirse. Damián miró a Noelia con incredulidad, dolido por la traición de su propia amante. Aitana solo sonrió levemente al ver el espectáculo de culpas mutuas. Dio un paso adelante, acercándose a Noelia. Con una voz fría pero penetrante, Aitana le recordó a Noelia que, aunque se sintiera una víctima, los artículos de esos bolsos de marca se habían comprado con dinero de la empresa de Aitana, por lo tanto, técnicamente, eran bienes robados. Aitana advirtió a Noelia que dejara todos los objetos de valor allí mismo,
o la denunciaría por receptación de bienes robados. El rostro de Noelia palideció. Miró sus lujosos bolsos con pesar, y luego las esposas que colgaban del cinturón de un policía. El miedo a la cárcel superó su codicia. Con un pisotón de rabia, Noelia arrojó los bolsos al suelo, escupió en dirección a Damián y se marchó rápidamente por la verja de la casa sin llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta y una vergüenza insoportable. Ahora le tocaba el turno a Damián. Los agentes de policía se le acercaron, pidiéndole que colaborara. Damián retrocedió otro paso hasta que su espalda chocó contra el pilar. Sus lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino lágrimas de miedo por el destino que le esperaba. En su última desesperación, Damián vio a Cala, su pequeña hija, que permanecía en silencio junto a Aitana. El instinto manipulador de Damián resurgió. De repente, se arrodilló en el duro suelo del porche. Se arrastró un poco hacia Aitana y Cala, levantando sus manos temblorosas en señal de súplica. Empezó a desvariar, mencionando a Dios, al amor, y, lo que más asqueó a Aitana, usando a su hija como escudo. Damián lloraba desconsoladamente, diciendo que había hecho todo esto por un desliz. Le suplicó a Aitana que no lo enviara a la cárcel por el futuro de Cala. Preguntó cómo se sentiría Cala si su padre fuera a prisión. Le rogó a Aitana que recordara los buenos momentos de su matrimonio al principio. Damián intentó agarrar la pierna de Aitana, tratando de besar la punta de su zapato. La escena era patética. Un hombre que unas horas antes se sentía el rey, capaz de manejar a dos mujeres, ahora se arrastraba como un mendigo ante la mujer a la que había traicionado. Aitana no retrocedió. Se mantuvo erguida como una roca. Miró a Damián con una expresión vacía, como si su amor se hubiera evaporado hacía mucho tiempo sin dejar rastro. Aitana apartó un poco a Cala, protegiéndola de las manos de Damián. Luego se agachó, poniéndose a la altura de Cala, pero sus ojos permanecieron fijos en Damián. Aitana dijo con firmeza que Damián ya no tenía derecho a mencionar el nombre de Cala. Damián había elegido su propio camino cuando decidió mentir cada domingo, cuando decidió robar los ahorros para la educación de su hija para comprarle una casa a otra mujer. Aitana dijo que el futuro de Cala sería mucho mejor sin la presencia de un padre estafador y ladrón. Damián negaba con la cabeza histéricamente, sin dejar de suplicar. Fue entonces cuando ocurrió un momento inolvidable. Cala, la niña de 5 años, normalmente alegre y mimosa, soltó la mano de su madre. Dio un pequeño paso hacia su padre arrodillado. Cala miró el rostro de Damián, mojado por las lágrimas y los mocos. No había compasión en los ojos redondos de la niña. Solo una profunda decepción. Cala dijo con su vocecita clara: «Papá es malo. Papá mintió a mamá. Papá mintió a Cala. Cala no quiere un papá mentiroso». Esa simple frase se clavó en el pecho de Damián con más dolor que cualquier bala. Ser rechazado por su propia hija era el castigo más duro para un padre. Y Damián sabía que se lo merecía. Damián se quedó en silencio, con los hombros caídos. Su espíritu se quebró al instante. Ya no se resistió ni suplicó. Se resignó cuando los dos policías le sujetaron las manos a la espalda. El sonido metálico de las esposas al cerrarse en sus muñecas fue agudo. ¡Clic! Ese sonido marcó el fin de la libertad de Damián. La policía le leyó sus derechos como detenido mientras lo conducían al coche patrulla. Damián caminó con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a la cara ni a Aitana ni a Cala. Los vecinos de la urbanización empezaron a salir de sus casas, observando la escena con susurros curiosos. La reputación de Damián como un residente rico y exitoso se desmoronó en minutos, convirtiéndose en el espectáculo vergonzoso de un delincuente arrestado. El coche de la policía se alejó lentamente de la casa, llevando a Damián a la comisaría para que respondiera por sus actos. Aitana soltó un largo suspiro, muy largo, como si se quitara un peso de miles de toneladas que había estado oprimiendo su pecho. Sintió un alivio inmenso. El señor Vargas le dio una palmada en el hombro, le dedicó una sonrisa de apoyo y se despidió para encargarse de los trámites legales en la comisaría. Ahora, solo quedaban Aitana y Cala en el jardín de esa lujosa casa. La casa que antes era un símbolo de traición, ahora estaba oficialmente bajo su control. Aitana miró el imponente edificio, ya no sentía dolor al verlo, solo veía un activo inmobiliario que debía gestionar. Se agachó y abrazó a Cala con fuerza, besando la coronilla de su hija. La tormenta había pasado y, aunque había dejado escombros, al menos el aire se sentía mucho más limpio, sin la contaminación de las mentiras. Habían pasado 6 meses desde aquel impactante día del arresto. El tiempo, como de costumbre, es el sanador más eficaz. La rueda de la vida sigue girando, moldeando el destino de las personas según sus acciones. En una mañana soleada, un cielo azul se extendía sin nubes, cubriendo el jardín trasero de una casa que ahora lucía muy diferente.
La casa en la urbanización Los Rosales había sufrido una transformación total. El seto que antes era alto y cerrado ahora estaba podado, haciendo que la casa pareciera más abierta y acogedora. Las paredes exteriores, antes de un aburrido color crema elegido por Noelia, ahora estaban pintadas de un blanco puro que daba una sensación de modernidad y amplitud. No quedaba ni rastro del oscuro pasado. En la piscina privada situada detrás de la casa, el agua azul y cristalina brillaba bajo el sol de la mañana. El sonido de las salpicaduras y las risas infantiles llenaban el aire. Aitana y Cala disfrutaban de su tiempo juntas. Ya no era la piscina municipal abarrotada y con olor a cloro de antes. Era su piscina privada. Aitana llevaba un traje de baño de colores vivos. Su rostro se veía fresco y radiante. Ya no había ojeras bajo sus ojos por las noches de insomnio pensando en las mentiras de su marido. Su belleza natural volvía a brillar, esta vez con el carisma de una mujer independiente y exitosa que había tomado las riendas de su vida. Cala, que ya tenía casi 6 años, nadaba ágilmente con un flotador en forma de rosquilla. La risa de la niña era libre, sin cargas. Aitana estaba sentada al borde de la piscina, con los pies en el agua fresca. Bebía un zumo de naranja mientras vigilaba a Cala. Su mente voló por un momento a los acontecimientos de hacía 6 meses. El proceso de divorcio de Damián fue muy rápido. Con pruebas sólidas de infidelidad, abandono y delito, el juez concedió el divorcio a Aitana en la primera vista. La custodia de Cala recayó por completo en Aitana. Damián no pudo oponer resistencia. Fue declarado culpable de apropiación indebida y estafa, y actualmente cumplía su condena en prisión. Los bienes restantes de Damián fueron embargados para compensar las pérdidas de la empresa, dejándolo en la ruina. Las últimas noticias que llegaron a oídos de Aitana fueron que la familia de Damián se negaba a visitarlo por la vergüenza que les había causado. El destino de Noelia no fue mucho mejor. Después de ser expulsada de la casa, intentó reclamar a Damián la paternidad del hijo que esperaba, con la esperanza de obtener una pensión alimenticia. Sin embargo, como Damián estaba en la quiebra y en la cárcel, Noelia no consiguió ni un céntimo. Se rumoreaba que Noelia se había endeudado con préstamos online para financiar su insostenible estilo de vida, y ahora tenía que esconderse en su pueblo natal, haciendo trabajos esporádicos para mantener a su bebé. Aitana no sentía lástima, pero tampoco guardaba rencor. Los consideraba parte de un pasado que le había enseñado una valiosa lección sobre el precio de la honestidad. El karma había funcionado de manera perfecta y justa. Aitana no vendió la casa de los Rosales. Decidió renovarla y convertirla en un centro de acogida y una biblioteca para niños huérfanos los fines de semana, además de ser su villa privada. Aitana quería transformar la energía negativa de la casa en algo útil. El columpio blanco del porche, que antes simbolizaba un sueño robado, ahora era el lugar favorito de los niños del orfanato para jugar y leer cuentos. Aitana sentía que ganaba cada vez que veía a esos niños reír felices allí. Había recuperado su sueño, lo había limpiado de manchas, y lo había hecho mucho más significativo que una simple residencia de lujo para presumir. «Mamá, mira, sé bucear», gritó Cala, interrumpiendo los pensamientos de Aitana. La niña demostró su habilidad para contener la respiración bajo el agua, y luego resurgió con la cara mojada, secándose los ojos. Aitana aplaudió, elogiándola, lo que hizo sonreír a Cala con orgullo. Cala nadó hacia su madre, agarrándose al borde de la piscina. De repente, el rostro de Cala se puso un poco serio. Recordando algo, miró a su madre y preguntó con inocencia: «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Por qué ya no viene a nadar con nosotras?». La pregunta era natural para una niña de su edad que quizás empezaba a extrañar a su padre. A pesar de todo lo ocurrido, Aitana dejó su vaso de zumo y extendió la mano para acariciar la mejilla mojada de Cala. No evadió la pregunta ni mintió. Aitana se había prometido a sí misma ser siempre honesta con su hija, por supuesto, usando un lenguaje que pudiera entender. Miró a los ojos de Cala con ternura y dijo: «Papá está aprendiendo, cariño. Está en un lugar especial para personas que tienen que aprender a ser buenas otra vez. Papá tiene que arreglar los errores que cometió». Aitana no usó la aterradora palabra cárcel, pero tampoco le dio falsas esperanzas de que Damián estuviera trabajando o de vacaciones. Cala pareció pensar un momento, procesando la respuesta de su madre, y luego asintió comprensivamente. «Ah, como cuando Cala se porta mal y la mandas a sentarse en la silla, mamá», preguntó Cala con inocencia. Aitana rió suavemente. «Sí, algo así, pero por más tiempo, porque los errores de papá fueron más grandes». Cala no preguntó más. Parecía satisfecha con la respuesta. Para ella, vivir sola con una madre que siempre estaba ahí, que nunca mentía y que siempre la llevaba a divertirse como ahora, era más que suficiente. Cala se impulsó lejos del borde de la piscina y volvió a jugar alegremente en el agua. Aitana levantó la vista al cielo.
El sol se sentía cálido en su rostro. Respiró hondo, inhalando el aire fresco de la mañana, limpio del asfixiante perfume de vainilla, limpio del hedor de las mentiras. Su vida ahora se sentía ligera. Tenía un negocio que crecía porque lo gestionaba ella misma correctamente. Tenía un patrimonio seguro, y lo más importante, tenía una felicidad y una paz interior de valor incalculable. Aitana se dio cuenta de que el domingo ya no era un día gris, el domingo era ahora el día de su victoria. Cogió sus gafas de sol, se las puso con estilo y se recostó en una tumbona. «Venga, mamá, métete en el agua», la invitó Kala, salpicándola. «Lista, princesa», respondió Aitana riendo. Se levantó y saltó a la piscina, creando una gran salpicadura. Las risas de ambas estallaron, resonando en el aire, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanza y honestidad. Aitana sabía que, por muy fuerte que hubiera sido la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar para aquellos que se atreven a caminar por el camino de la verdad. Y esa mañana, el sol brillaba con especial intensidad para Aitana y Kala.